Bueno, buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hoy es lunes, mayo 29, 2023. Y aquí contentos y alegres, gozosos de empezar una nueva serie. La serie de libros y personajes de la Biblia para la gloria de Dios. Así que, hermanos, empezamos hoy, desde anoche empezamos con el tema, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico que tiene 28 capítulos y el libro está dirigido a Teófilo, al igual que el libro de Lucas, que fue escrito también, dirigido por el doctor Lucas a un personaje llamado Teófilo. Está considerado como el segundo libro de Lucas, o la continuación del libro de Lucas, haciendo a su autor, como dije, y valga la redundancia, al doctor Lucas. Lucas, considerado también como un compañero del apóstol Pablo. Se cree que el libro de Hechos fue escrito probablemente entre el 60 y el 70 después de Cristo, por lo menos unos 30 a 40 años después de la muerte de Jesús, de la crucifixión. El propósito de este libro es para tener un registro de la historia de los primeros cristianos, o sea, de la iglesia primitiva. Narra lo que pasó el día de Pentecostés, cuando fueron algunos investidos por el poder del Espíritu Santo, una promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. Estaba Pedro y los apóstoles reunidos y de repente vino un viento recio y la casa, o sea, el templo, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, reconociendo que el Espíritu Santo es el que tiene el poder, el que tiene, o guía, mejor dicho, enseña y actúa a favor nuestro, como nuestro consolador y consejero. Gloria a Dios. Durante este tiempo, amados hermanos, de Pentecostés, ocurrieron muchos milagros, o muchos milagros fueron realizados por los discípulos, por Pedro, Juan y Pablo. El libro de los Hechos enfatiza la importancia de descubrir quién es Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la transformación que ocurre como el resultado de conocer las buenas noticias o el Evangelio de Jesucristo, que nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios, de la escritura de Dios, y por ende conocer a Cristo, conocer sus enseñanzas, conocer todo lo que Él quiso que conociésemos para entrar al reino de los cielos. También en los discursos de los discípulos aprendemos acerca de la predicación de aquellos tiempos y los resultados y las conversiones que ocurrieron al cristianismo, de tanto como judíos y gentiles al mismo tiempo, siempre poniendo entonces énfasis, amados hermanos, en el poder del Espíritu Santo. En aquellos tiempos se predicaba acerca del Señor Jesucristo, y es lo mismo que hacemos ahora. Predicamos sus enseñanzas, su obediencia, su misión, el sufrimiento y su muerte, la crucifixión, la resurrección, y también de aquel tiempo donde Jesús, después de haber resucitado, comió y bebió con ellos, ellos fueron testigos. Ascendió al cielo, al reino de los cielos, y la esperanza que volverá de nuevo
en las nubes a buscar a una iglesia santa y sin mancha. Y en este libro, amados hermanos y amigos, podemos recalcar los versículos o versículos claves como Hechos 1:8. Vamos a repasar algunos de ellos para conocimiento y usted lo puede anotar y después repasarlo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está otro versículo que es importante también, que es uno de mis favoritos, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si nosotros estudiamos algunos de estos versículos o los retenemos, los memorizamos, hermanos, es para nuestro beneficio. Aquí le voy a dar otro más. Dice Hechos 4:19 al 20. Esto interesante porque lo hace pensar a uno acerca de lo que es juzgar a otras personas, juzgar algún hecho. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muy interesante, porque si usted es testigo de un caso o de algo, usted quiere decir la verdad o tratar de contar la historia lo más hecho a la verdad, por decir. Aquí está otro versículo de la conversión de Saulo, o después conocido como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Hechos 9:3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿y quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está otro versículo. Vamos a el último, por decir otro versículo clave, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora miremos, amados hermanos, un esquema del libro de los Hechos de los Apóstoles, para que todos aquellos amados amigos y hermanos puedan interesarse en este libro y motivarse a estudiar, porque es un libro, como dije anteriormente, importante, es de historia. Así fue como empezó nuestra iglesia, o la iglesia primitiva, o los primeros cristianos. Se fueron formando a través de la predicación, las conversiones y el crecimiento que se le fue dando, así como se unían más hermanos a la iglesia. Bueno, gloria a Dios, de eso es que importa realmente, de que todos conozcamos el Evangelio de Jesucristo y nos reunamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y así
comenzaron. El libro en realidad tiene muchas secciones, y si lo quieren anotar, Hechos 1 al 26 habla de un prólogo, una introducción al libro. Después viene la predicación del Evangelio en Jerusalén, Hechos 2:1 hasta el capítulo 8, versículo 3. Después viene el primer Pentecostés cristiano, capítulo 2, que tiene, si no me equivoco, 42 versículos, del 1 al 42, por decir. La vida de los primeros cristianos, Hechos 2:43 al capítulo 5, versículo 16. Las primeras persecuciones que hubieron hacia los cristianos, Hechos 5:17 al capítulo 8, versículo 3. Predicación del Evangelio en Samaria y Judea, Hechos 8:4 hasta el 9, versículo 43. Predicación del Evangelio a los gentiles, Hechos 10:1, 28 al 31. Y la actividad de Pedro, Hechos 10, del 1 al capítulo 12, versículo 25. También habla del primer viaje misionero de Pablo, Hechos 13, versículo 1 al 14, versículo 28. La asamblea del concilio de Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 35. Segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 15, 36 al 18, versículo 22. Tercer viaje misionero de Pablo, Hechos 18, versículos 23 hasta el capítulo 20, versículo 38, si no me equivoco. Prisión de Pablo y el viaje a Roma, Hechos 21, 1 al capítulo 28, versículo 31. Y así, amados hermanos, empezamos esta primera lección del libro de los Hechos de los Apóstoles, y llamaremos esta serie Libros y Personajes de la Biblia para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos y amigos, suscríbase a nuestro canal en YouTube llamado Tierra Santa, Pastores y Discípulos, o me puede buscar Fernando A. Chinchilla o Fernando Chinchilla en YouTube y en Facebook. Les habla este servidor, Pastor Fernando A. Chinchilla, y Dios los bendiga grandemente. Y pasamos ahora a la primera lección, realmente, que tiene que ver de David, del rey David. Cuántas veces aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles el rey David, y qué fue lo que se recuerda o recordó el apóstol Pedro mencionando al rey David para hacer sus prédicas y así llevar la palabra, el Evangelio, donde 120 personas fueron llegaron al Evangelio, las primeras 120, y después 3,000, y grupos también se le predicó a los gentiles. Bueno, la gloria es para Dios. Aquí sigo yo hablando, pero vamos a pasar a la lección número 1. Gracias y bendiciones, amados hermanos. Amén.